Muy buenas tardes, excelentísimos señores académicos, señoras y señores. Vamos a iniciar el acto en homenaje a Su Majestad el Rey Felipe VI con un trabajo realizado por nuestra Real Corporación cuyo título es El decenio del mayor avance epistemológico de la economía. Los sistemas económicos poseen sus reglas y funcionan con una cierta regularidad siguiendo ciclos económicos. Como bien saben, el ciclo económico se compone de 4 fases: recesión, depresión, recuperación y expansión. Su Majestad Felipe VI inicia su reinado en unos momentos de inestabilidad económica como consecuencia de la gran crisis del 2008, con la que empieza una recesión y posterior depresión. No es posible una recuperación económica sin que los actores económicos internos y externos perciban una estabilidad y previsibilidad del futuro. Esto es lo que proporciona la joven figura de Su Majestad el Rey, que rápidamente se proyectó dentro y fuera de España. Juglar, Kondratiev y Kinchin se sentirían satisfechos por comprobar que sus tesis sobre la subjetividad subyacente en las fases del ciclo económico se cumplen con el inicio del reinado de Felipe VI. Más tarde, irrumpirían incidencias externas a los ciclos económicos, tales como la pandemia de la COVID-19 y las guerras ruso-ucraniana y Hamás-israelí. La Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras ha sido testigo de primera mano de la gran tarea de Su Majestad el Rey para conservar y consolidar la marca España en el mundo entero. En los 2 últimos decenios, nuestra Real Corporación ha emprendido un camino sustentado por 4 pilares básicos: la incorporación de grandes personalidades del mundo entero, premios Nobel, del mundo institucional, jefes de Estado y Gobierno, y empresarial, presidentes y gestores de grandes empresas. En segundo lugar, la realización periódica de sesiones científicas y seminarios en otros países, lo que da lugar a la internacionalización de la Real Academia. Tercero, elaboración de trabajos sobre la realidad de la situación económica de distintas naciones. Y cuarto, establecer un ámbito prioritario de investigación científica con objeto de incorporar la subjetividad numerizada en el pensamiento económico. En el primer decenio el progreso fue lento, pero en el segundo los avances fueron rápidos, sobre todo desde nuestra incorporación como miembros activos del Instituto de España, gracias al ejemplo y comprensión de nuestro rey. El alcance de las creaciones e innovaciones es tal que se ha empezado a hablar en todo el orbe científico que nos es propio de la existencia de una escuela de economía humanista de Barcelona. Esta nueva escuela se añade con todo merecimiento
a las tradicionales escuelas del pensamiento económico que han pasado a la historia desde la escuela de Salamanca, pasando por Adam Smith, considerado precursor de la escuela del liberalismo económico, la escuela neoclásica, precursora de la escuela del liberalismo económico, la escuela alemana de historia, entre las que figura Friedrich List, Wilhelm Roscher, Hildebrand, etc., y la escuela de Viena, formada, como saben ustedes, por Karl Menger, von Boberg, etcétera, etcétera. Los trabajos y los nombres de estos y muchos otros economistas, hoy tan conocidos, no habrían posiblemente llegado hasta nosotros sin la existencia de una escuela de pensamiento económico que hubiera reunido sus hallazgos y su línea de investigación común. La Escuela de Economía Humanista no es un sendero, no es un camino, no es una carretera. Son puntos luminosos en la oscuridad que no dejan que nos perdamos y perdamos ilusión y tiempo. Gracias de nuevo, Majestad, por lo que hacéis por nosotros, pero sobre todo por lo que haréis para las generaciones futuras. La imagen del pasado día 19 con la familia real, con la princesa y la infanta leyendo un homenaje a su padre, y luego con todo el protocolo que permitía expresar, permitía la mejor expresión de lo que es una familia, esto es una imagen de futuro que lleva precisamente a esta idea de consolidación y de continuidad que por parte de la princesa de Asturias, Leonor. La RACEF fue invitada en la persona de su presidente, representando a la entidad en los actos más importantes en los que se consolidó este último decenio como, hemos dicho, el de mayor avance en el estudio, en la renovación y en la consolidación de lo que es la nueva Escuela de Economía. Gracias, Majestad. Muchas gracias por los 10 años, por el día a día, por el futuro. Gracias, presidente. Doctor Jaime Gil Aluja. A continuación, la catedrática de la Universidad de Barcelona, doctora Ana María Gil Lafuente, procederá a la lectura de su presentación Una década de pensamiento económico en España para la sostenibilidad. Gracias. En los últimos 10 años, la economía española y España en su conjunto han experimentado un crecimiento notable en Producto Interior Bruto, renta per cápita y esperanza de vida. Solo observamos en ellos el retroceso que supuso la pandemia y que solo a la pandemia se debe, como demuestra el hecho de que tras superarla, nuestros indicadores de calidad de vida y prosperidad compartida se han recuperado con creces. ¿Por qué estos últimos 10 años han sido una década ganada para todos? ¿Por qué no han sido otra década perdida como tantas en nuestra historia reciente? Algunos investigadores propondrán que la explicación al aumento de nuestra prosperidad compartida en esta década radica en nuestra integración europea, el auge de la globalización y nuestra máxima apertura a sus beneficios. Y otros apuntarán a su vez que tan solo estamos obteniendo los réditos
de nuestra ingente inversión en infraestructuras durante las décadas precedentes. Y no son explicaciones excluyentes entre sí, sino que, al contrario, han sumado en conjunto enteros a nuestro crecimiento. Pero no hubieran podido hacerlo sin la predictibilidad económica y la consistencia temporal que han brindado a nuestra economía, nuestras instituciones y singularmente nuestra monarquía constitucional como eje vertebrador del régimen de libertades, derechos y obligaciones de que nos dotamos tras la dictadura y que han alcanzado la madurez precisamente en estos años. En este sentido, cabe apuntar la tesis de nuestro académico y premio Nobel Finn Kydland, quien junto a Edward Prescott sostuvo ya en 1977 que solo la predictibilidad en las políticas económicas, ergo en las instituciones del país que las aplica, pueden lograr este crecimiento. Es esta consistencia la que consigue una prosperidad creciente, sostenible y equitativa en su distribución entre la población para asegurar la paz social. Y es que saber cómo se comportarán las instituciones de un país ante los desafíos y las oportunidades de la historia es primordial para atraer la inversión internacional y, aún más importante, para lograr que se mantenga durante los años, a menudo décadas, que se requieren hasta que genera beneficios. Si sucede lo contrario y las autoridades cambian al albur de los acontecimientos generados por sus propias conveniencias y con ellos las instituciones y sus leyes y políticas, se genera una inestabilidad que repele a los inversores y acaba menguando el crecimiento económico. En este sentido, la monarquía española en esta década ha anclado, sin duda, nuestra armazón institucional al convertirse en último garante de nuestra estabilidad jurídico-normativa, dando así al inversor global el marco de consistencia temporal que nos ha permitido seguir progresando. ¿Consistencia temporal imprescindible? Sí, pero no garantizaría nada si la predictibilidad y la sostenibilidad económicas no se sostuvieran sobre la honestidad. La corrupción en las instituciones las corroe, y en este sentido cabe apuntar que el reinado de Felipe VI se ha caracterizado por su transparencia y fidelidad al check and balance, poder y contrapoder, que las garantiza. La tesis Prescott-Kydland ha tenido continuidad en las de Daron Acemoglu sobre la riqueza de las naciones. Acemoglu también hace hincapié en que solo los países con sistemas de gobernanza transparentes, equilibrados y sometidos a escrutinio regular en un sistema de poderes y contrapoderes, legitimado por la voluntad de sus ciudadanos, logran la prosperidad y la reparten con el grado de equidad que hace, de nuevo, predecible también la estabilidad social. Y en este sentido, en fin, las tesis del politólogo Francis Fukuyama en Trust, confianza, prolongan en lo político las económicas ya citadas, porque demuestra que si falta un Estado fiable, con una jefatura de Estado que lo represente con ejemplaridad incuestionable, surgen otros poderes menos deseables con tan solo intereses de parte que lo sustituyen. La más reciente aportación a la teoría de la consistencia temporal para la prosperidad compartida parte de la Escuela de Economía Humanista de Barcelona, que la defiende desde la incorporación de la lógica difusa al análisis de la toma de decisiones, iniciada en 1986 por Arnold Kaufmann y Jaime Gilaluja, y concluye que la robustez de un sistema institucional infunde confianza, en suma, en todos los actores económicos. Cabe concluir así que la monarquía española ha contribuido decisivamente a lograr ese marco institucional que garantiza la confianza en el futuro de un país a sus ciudadanos y a los de todo el mundo que invierten en él. Y en esos 10 últimos años, nuestra monarquía, encarnada en la figura de Felipe VI, ha contribuido, pues, según los baremos apuntados por los pensadores económicos de referencia, a nuestra prosperidad compartida. Gracias.
Muchas gracias, doctora Ana María Gil Lafuente. A continuación, el catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña, doctor Mario Agué, procederá a la presentación de su discurso La formación permanente ante las necesidades de un mundo cambiante. Cuando quiera. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos académicos, señoras y señores. Cualquier profesional con experiencia o responsabilidad en el campo educativo, económico, tecnológico, ha tenido que afrontar cambios en todos los ámbitos, especialmente técnicos y, por supuesto, sociales y políticos. La actitud frente a los cambios y desafíos es muy importante. La exigencia de una formación permanente es una necesidad que no podemos soslayar. Los que se atrincheran en usar las herramientas del pasado están en su derecho, muy libres son de hacerlo, pero objetivamente han perdido la batalla antes de empezar. Un ingeniero con herramientas de cálculo adecuadas es mucho más eficiente y productivo que el que no las utiliza. Podemos utilizar un móvil anticuado solo para hacer llamadas telefónicas. Cumple su objetivo y no hay nada que objetar, pero los móviles modernos nos ofrecen muchas más prestaciones. Una característica esencial de la educación permanente es la formación. Tiene sus fundamentos en el humanismo y se basa en los principios de la Ilustración y la educación compensatoria. La formación permanente tiene un contenido práctico que depende de la especialidad o sector en el que esté ubicado el profesional. No puede ser la misma para un médico que para un economista. Si queremos tener una perspectiva general, debemos observar los cambios con más amplitud y fijarnos en un espacio temporal más reducido, por ejemplo, la última década. Un resumen no exhaustivo y muy general sería el siguiente. En 2015 se detectó la existencia de ondas gravitacionales, predichas por Einstein hace un siglo. Se trata de un hito de primer orden que puede abrir una perspectiva nueva en el estudio del universo. En 2016 se desarrolla el Homo naledi, una especie de homínido hasta ahora desconocida que habitó Sudáfrica hace 2,5 millones de años. En 2017 se obtiene la primera imagen de un agujero negro en el centro de la galaxia M87 gracias al Event Horizon Telescope. En 2018 se desarrolla la técnica CRISPR-Cas9, una herramienta precisa y eficiente para editar el ADN humano. Una auténtica autopista para transitar por la biotecnología. Poco después se obtiene la secuencia del ébola. En 2020 se obtienen las vacunas contra la COVID-19 en un tiempo récord, lo que marca un hito en la lucha contra la pandemia. En 2021 se lanza el telescopio espacial más potente jamás construido, con el objetivo de estudiar las primeras galaxias del universo, exoplanetas y otros objetos celestes. En 2023 se descubre la existencia del hidrógeno natural en forma de hidruro de magnesio en las profundidades de la Tierra, lo que podría tener implicaciones en el campo energético y para la búsqueda de vida extraterrestre. La inteligencia artificial continúa su rápido desarrollo con avances en áreas como el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y la visión artificial, lo que permite crear nuevas aplicaciones y soluciones
en diversos campos. Si nos centramos ahora en el campo de la economía, en ese periodo de 10 años, diremos lo siguiente. 1. Avances. Un gran desarrollo de la economía digital con la rápida adopción de tecnologías como Internet, los teléfonos inteligentes y las redes sociales, que ha transformado radicalmente la forma en que las empresas operan y los consumidores realizan sus compras, dando lugar a los nuevos modelos de negocio como la economía colaborativa y la economía de plataformas. Segundo, el Big Data, la creciente importancia de los datos, puesto que la cantidad de los disponibles se ha disparado en los últimos años, lo que ha permitido a los economistas desarrollar nuevos métodos para analizarlos y extraer información valiosa. Tercero, por supuesto, la globalización, con aspectos positivos y también negativos, con un impacto significativo en el crecimiento económico, la distribución del ingreso y la pobreza. Cuarto, una consecuencia negativa sería la desigualdad de ingresos y riqueza, que se ha convertido en una de las principales preocupaciones económicas de nuestro tiempo. Quinto, la economía del comportamiento, que combina la economía con la psicología. Ha ganado prominencia en la última década. Los economistas del comportamiento han estudiado cómo las emociones influyen en las decisiones económicas individuales y de mercado. Sexto, la economía experimental, que se ha convertido en una herramienta cada vez más importante para probar teorías económicas y evaluar la efectividad de las políticas públicas. Los experimentos económicos permiten a los investigadores estudiar el comportamiento económico en un entorno controlado. Creo que no hace falta defender la necesidad de una formación permanente, que es tanto más necesaria como más rápido cambie el mundo. Y es evidente que la innovación crece actualmente de forma endiablada. Si queremos estar preparados y enfrentar correctamente los desafíos profesionales que se presentan en nuestro día a día, no queda más remedio que arremangarse, aprender, aprender y aprender. Pero hay algo más. Todo esto es necesario para que nuestros conocimientos no se queden anclados en el pasado, pero también es necesario para que nuestra visión del mundo sea certera. Dicho de otra forma, para que podamos entender el mundo. Dejando de lado los temas sociales, políticos y los conflictos actuales entre las grandes potencias, conflictos que pueden acabar en desastre, los grandes retos actuales que pueden modelar el futuro son, como ya hemos dicho, la inteligencia artificial, el cambio climático y, un poco más lejos, la colonización del sistema solar. Todos sabemos que el tema de la inteligencia artificial está en el ojo del huracán y hay mucha controversia sobre lo que realmente hace, lo que puede hacer y si hay que regularla o no. El otro gran desafío es el cambio climático. Hay muchas herramientas para combatirlo, algunas ya están en marcha, como la utilización del coche eléctrico, el uso mayoritario de las energías renovables, el advenimiento del hidrógeno como vector energético y, más modernamente, el metanol. Voy terminando. En este trabajo, necesariamente corto, hemos citado algunos avances característicos en esta última década. Podemos arreglar muchas cosas, menos una. Los recursos que no sean renovables son limitados.
todo lo que consumimos ahora, nuestros nietos lo tendrán de menos. Aquel argumento o este argumento de que ya se descubrirán nuevas fuentes, nuevas minas, nuevos pozos, tiene plazo de caducidad. Vigilemos nuestro futuro. Muchas gracias. Gracias, doctor Mario Agué. A continuación, nuestro también académico de número, catedrático de la Universidad de Valencia, Vicente Liern, procederá a la lectura de su presentación La inteligencia artificial y su incidencia en la economía de España. Muchas gracias. Estamos celebrando y revisando una década en la que hemos vivido grandes logros, pero francamente ha resultado complicada. Empezó con conflictos en África, con la epidemia de ébola más grande de la historia y con una crisis migratoria del Mediterráneo sin precedentes. Ha habido grandes desastres naturales como el terremoto de Ecuador o el huracán de Haití, pero sobre todo una década que recordaremos por la pandemia causada por el COVID-19, que cambió la forma de ver el mundo, y una década en la que a las puertas de Europa los conflictos bélicos entre Ucrania y Rusia e Israel y Gaza, ambos sin resolver, tienen unas repercusiones que trascienden el nivel nacional y plantean muchísima incertidumbre acerca de sus consecuencias. Esperemos que, como expresó el doctor Kondratenko en su discurso de ingreso a nuestra Real Academia, el intercambio de experiencias entre países y científicos de la mano de la inteligencia artificial y de cuantas disciplinas sea necesario, permita avanzar en la búsqueda de soluciones pacíficas para la humanidad. El pasado 8 de mayo, en la clausura de la sesión de inteligencia artificial del V Foro Internacional Expansión, Su Majestad el Rey Felipe VI afirmó, abro comillas, las transformaciones que hemos vivido y que están en marcha han sido constantes. Se han acelerado a todos los niveles y en todos los ámbitos, llegando a superar la capacidad de asimilar, de comprender, de plantear cómo conducirnos en este contexto y cómo reaccionar. Cierro comillas. Es aquí, ante esta dificultad, donde la inteligencia artificial, ya sea desde la computación o de la lógica borrosa, que es capaz de manejar la incertidumbre, es una herramienta fundamental para la estabilidad económica. Y no estoy más que subrayando lo que a principios de los años 90 los profesores Kaufman y Gil Aluja, junto con la profesora Ana María Gil, advertían en su obra La creatividad en la gestión de las empresas, acuñando el término imaginación artificial, para mostrar la computadora como un instrumento valioso para la creatividad. De poco sirve la inteligencia organizada si no se cuida la imaginación, porque ambas son necesarias para conseguir escenarios económicos estables e interactuar con la sociedad que nos rodea. En esencia, me gustaría mencionar algunas de las líneas estratégicas de nuestra Real Corporación. La inteligencia artificial, sin duda, la economía humanista, representada desde 2021 por la Escuela de Economía Humanista de Barcelona, y la contribución de ambas a la estabilidad económica. Está claro que en la última década la inteligencia artificial ha irrumpido de una forma tan decisiva en la economía y la empresa que en estos momentos resultaría complicado prescindir de ella. Las estrategias de décadas pasadas, con las que a partir de un programa informático se podía llegar a una solución, resultan insuficientes. Son necesarios algoritmos capaces de interpretar correctamente datos externos, aprender de ellos y emplear esos conocimientos para lograr una solución, utilizando para esto una adaptación que sea flexible. Está siendo un elemento decisivo en el desarrollo innovador de los países tecnológicamente avanzados. Sin embargo, aunque está claro que las nuevas tecnologías facilitan el crecimiento económico, este incremento no se está distribuyendo uniformemente. Las comunidades rurales que ya se enfrentan a altos niveles de inseguridad laboral, si no tomamos medidas, se verán sometidos a una presión adicional, mientras que se potenciará la creación de puestos de trabajo en algunos sectores como la sanidad, donde no hay sustituto para los profesionales altamente cualificados. Todos somos conscientes de que la inteligencia artificial puede superar a las personas cuando se trata de procesar grandes cantidades de datos y reconocer patrones o anomalías que expertos humanos nunca habrían podido detectar. Usemos también ese potencial para diseñar estrategias capaces de conseguir la deseada estabilidad económica.
como está haciendo ya para afrontar retos como la lucha contra el cambio climático, la optimización en ámbitos de economía, el transporte, la medicina o la propia agricultura. De la mano de estas herramientas, algunos expertos predicen grandes crecimientos del PIB en China, en Norteamérica y en Europa, en este orden, pero los procesos deben ir acompañados de la necesaria visión y supervisión reglamentarias para permitir un desarrollo sostenible. De lo contrario, podrían producirse lagunas en la transparencia, la seguridad y las normas éticas. Y esta es una línea roja que no deberíamos traspasar. Al vertiginoso crecimiento de la inteligencia artificial deben aplicársele elevados principios morales y éticos que nunca deberíamos pasar por alto. Por último, me gustaría expresar mi sincero deseo, más que agradecer, que la inteligencia artificial ayude a crear tecnologías eficaces guiadas por el humanismo con las exigencias de sostenibilidad, solidaridad y, más que nunca en estos momentos, la búsqueda de soluciones pacíficas. Y estas, sin duda, deben venir impulsadas, como ha sido hasta ahora, por Su Majestad el Rey. Muchas gracias. Gracias, doctor Vicente Liern. Y a continuación, y para acabar esta primera ronda de intervenciones, nuestra también académica, catedrática de la Universidad de Barcelona, profesora Montserrat Guillén, procederá a leer su presentación sobre la subjetividad en la nueva concepción de la ciencia económica. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos académicos, señoras y señores. En este contexto de celebración resulta muy oportuno reflexionar sobre la evolución del pensamiento económico durante esta última década. Una forma de analizar estos cambios es inspirándonos en quiénes han sido los galardonados con el Premio Nobel de Economía en estos últimos 10 años. Cuando revisamos a los premiados desde 2014, podemos identificar los temas que reflejan las preocupaciones y avances de nuestra disciplina en estos tiempos. De entrada, encontramos una terna que aborda clásicos, como el poder de los mercados, la regulación, el consumo y los acuerdos contractuales. Pero en 2017, Richard Thaler fue premiado por sus contribuciones a la economía conductual. Así se reconocía la influencia de los aspectos psicológicos en las decisiones económicas. Este enfoque ha sido crucial para entender cómo las emociones y los sesgos cognitivos afectan a nuestras decisiones financieras. Después, desde 2018, observamos de nuevo una persistencia de los modelos cuantitativos aplicados a una gran variedad de temas esenciales para nuestro tiempo. El clima, la desigualdad y la pobreza, la organización administrativa, el análisis de la causalidad, el papel de los bancos en las crisis financieras y, más recientemente, en 2023, la brecha de género. Al repasar estos premios, debemos recordar que los galardonados normalmente son reconocidos por trabajos muy anteriores que en muchos casos se gestaron incluso en los años 80 del siglo XX. Y eso nos lleva a preguntarnos cuáles serán las ideas del pensamiento económico de esta última década que recibirán reconocimiento en la segunda mitad del siglo XXI. En mi opinión, hay 3 elementos que los hemos visto presentes en estos últimos 10 años y que marcarán nuestro futuro. Estos 3 elementos son los siguientes. En primer lugar, la subjetividad. Nuestra visión humanista nos exige incorporar la percepción del ser humano en sus propias decisiones y en las de las organizaciones que lidera. Debemos continuar explorando, como economistas, cómo incluir la subjetividad en nuestros análisis, cómo considerar conceptos como el esfuerzo, el sacrificio, el valor del tiempo libre, el gusto, la emoción, la pasión. Cómo valorar el efecto también de la desinformación y en la propia manipulación de la subjetividad. En segundo lugar, otro elemento es el pensar en el largo plazo y en el bienestar a través de la inversión. No podemos quedarnos solamente en los términos de los beneficios inmediatos.
Debemos considerar cómo nuestras decisiones económicas afectan a generaciones futuras. Y eso incluye invertir en salud, en educación, en sostenibilidad, en el medio ambiente, áreas que son fundamentales para un desarrollo económico equilibrado y duradero. Y en tercer lugar, un elemento adicional que está entrando en esta última década es el pragmatismo, saber lo que es aplicable y lo que no se queda en el plano teórico. El pensamiento económico debe ser lo más cercano posible a la realidad, práctico y aplicable. Y aunque los modelos teóricos son necesarios como punto de partida, deben traducirse también en políticas y acciones concretas que mejoren la vida de las personas. La economía debe ser una herramienta al servicio para la solución de problemas reales y no solo quedarse como un ejercicio académico. Esta última década en España, concretamente la década que ha sido liderada por nuestro rey, nos deja ver que tenemos y seguimos teniendo 3 retos. Son enormemente difíciles para los economistas: incorporar la subjetividad, pensar a largo plazo y mantener un enfoque pragmático. Son esos desafíos que requieren una colaboración interdisciplinaria y un compromiso firme con la investigación científica. Estos últimos 10 años nos han brindado escenarios adversos, pero también un periodo de enorme estabilidad y progreso que nos permite ahora avanzar con mucha firmeza. Reclamamos más protagonismo a esa investigación científica multidisciplinar. Es una investigación que reúne a las mejores mentes en torno a problemas concretos de la economía que será esencial para transformar el mundo de las próximas décadas. Solo así, con ese rigor y creatividad, podremos estar a la altura de las expectativas y contribuir significativamente al bienestar de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, abrimos un breve turno de intervenciones para resaltar algunos de los puntos que nuestros ponentes han expuesto con brillantez, diría yo, empezando por el presidente, que ha tenido la oportunidad durante estos 10 años de saludar al rey y de seguir el pulso de su reinado muy de cerca. Presidente, ¿cuál cree que ha sido el momento para usted más emocionante de esa relación? Miren, si me hubiera hecho esta pregunta hace una semana, le diría que el momento más emocionante fue el acto en el que tuve el honor de ser invitado de la entrega del Toisón a la princesa. Inolvidable. Fantástico. Pero el día 19 de junio pude ver por televisión en esta ocasión el acto conmemorativo de los 10 años de Su Majestad el Rey y ver a las 2 hijas que salen y leen una felicitación a su padre. Esto fue para mí lo más importante porque pone en relieve la importancia de la familia en una vida en sociedad. Desgraciadamente, como otros valores, están decayendo y quizá tengan que decaer por la propia naturaleza de las cosas, pero deberían ser sustituidos por otros. Porque, repitiendo algo que dije en principio, no se puede ir a ningún objetivo si no tienes unos puntos de luz de referencia. Y creo que la familia ha sido, en las generaciones anteriores, estos puntos de luz. En cambio, ¿qué sustituye a la familia? Es una simple pregunta. Pues una valiosa reflexión que apreciamos. A continuación, la doctora Ana María Gil Lafuente. La pregunta parece obvia. Nuestro académico Finn Kildan, junto con Edward Prescott, como ha subrayado en su intervención,
predijo que precisamente la predictibilidad económica iba a ser la clave del desempeño económico de las economías de los países avanzados. Entre ellos, hoy se encuentra España, gracias precisamente a, como ha dicho en su intervención, la figura del monarca. ¿Qué cree que usted que subraya más esa predictibilidad en estos 10 años de monarquía? Bueno, básicamente yo creo que la predictibilidad no solo se manifiesta para dar confianza a los grandes inversores internacionales que quieren invertir en un país. O sea, yo creo que la predictibilidad es importante a nivel individual de todos los ciudadanos de un país, porque si un país es predictible a nivel institucional, a nivel político, a nivel de formación, o sea, las personas están dispuestas a invertir desde que empiezan a trabajar sus cotizaciones a la seguridad social, porque saben que más adelante tendrán una jubilación. Por ejemplo, invierten en educación, porque saben que si invierten en educación, más adelante podrán tener mejores trabajos, mejores situaciones laborales. Pueden invertir, por ejemplo, en pedir un crédito, endeudarse para comprar una vivienda a 30 años, si el entorno es predecible. Si no es predecible, nadie se arriesga. Y esto es lo que marca, creo, la diferencia entre España y otros países, quizá pues con menos nivel institucional, sin duda. Y en este sentido, la monarquía, yo creo que es una institución que da predictibilidad. Así parece demostrarlo el conjunto de las monarquías europeas que aportan esa predictibilidad, y el doctor Mario Agué ha incidido en un punto que también acaba de citar la doctora Gil Lafuente, y es el de la educación. La educación es la mejor inversión, sin duda, pero es una inversión, exige esfuerzo, a menudo dinero, y como dice el doctor Agué, permanente. En ese sentido, la monarquía daría esa predictibilidad que permite que la inversión en educación dé sus réditos, de sus frutos, y a largo plazo. A largo plazo, no cabe duda. Y ahora le toca el turno al doctor Liern, que lo tiene, yo creo que tiene la pirueta más complicada, porque el tópico que ha elegido para su disertación, sin duda, más actual imposible. ¿Cómo ha habido alguna intervención de la monarquía en ese sentido? Sí, vamos a ver. El tema de la inteligencia artificial, desde luego, te está produciendo grandes encontronazos a varios niveles. Es decir, ni siquiera el mundo académico tiene una idea unánime de qué debe ser el futuro de la investigación y en qué línea debe funcionar. Entonces, nos encontramos por una parte con esa no unanimidad en el mundo académico, y luego una clarísima discrepancia en la sociedad. Recordemos que en esta década en la que estamos analizando ha habido campañas, sobre todo con el tema de digitalización, en las que se ha dicho, campañas con eslóganes muy potentes acerca de cuidado, soy mayor pero no soy tonto, cosas de ese estilo. ¿Por qué? Porque había una separación clara en lo que la sociedad estaba viviendo tradicionalmente, y de repente irrumpe un elemento que es extraño y que, queramos o no, está ahí para quedarse. ¿Qué ocurre? Pues que ante esta perspectiva, ante estos escenarios en los que aparecen resultados incluso contradictorios entre facetas de cada uno, se necesita una figura externa. Se necesitan figuras externas que digamos, sean no solo respetadas, sino que no sean parte de ninguno de los campos, y que sirva para trazar una línea en la que debería desarrollarse la evolución. De hecho, por eso, en lo que comentaba antes, he dicho las palabras que justamente dijo en un foro de inteligencia artificial, porque efectivamente es un mundo en el que España es pionero. España en digitalización está muy a la cabeza de Europa, y en inteligencia artificial también. Entonces, es un mundo que tenemos por delante, un mundo que no debemos en absoluto abandonar, y que sí hace falta
esto como referencias fijas y externas, y en este caso el monarca hace un papel claramente interesante. Gracias, doctor Liern. Y ahora la doctora Guillén, subjetividad. Subjetividad y además ha recordado toda la trayectoria de los premios Nobel, su investigación en esta década, que ha calificado de, bueno, si no brillante, muy, muy próspera. ¿Cómo vincula la subjetividad y la estabilidad, la predictibilidad económica que ha permitido esa prosperidad? Bueno, es difícil vincular esa subjetividad porque yo creo que, tal como he expresado antes, todavía no somos capaces de incluir todos estos rasgos incluso en nuestra forma de tomar las decisiones. Y justamente tener elementos tan en auge como la inteligencia artificial, que suele trabajar sobre datos concretos, no nos lo pone especialmente fácil. Pero sí que es cierto que estamos dando pasos hacia ello, estamos haciendo incluso rankings de países según la felicidad. Empezamos a dar valor a cuestiones que van más allá del PIB, ¿no? Y decimos... Sin dudas subjetivas. Sin dudas subjetivas, muy difíciles incluso de contrastar, ¿no? Y siempre pues sujetas a enormes críticas. A mí lo que me gustaría decir es que durante estos últimos años no solo estamos viviendo un cambio en nuestra forma de enfocar el pensamiento económico, sino que esta estabilidad que estamos viviendo nos da mucha más facilidad para poder persistir en nuestros intentos. Esta predictibilidad nos ayuda. Y sobre todo a mí me gustaría recordar en esta última parte de nuestras intervenciones que el lema que ha elegido la Casa Real y la Corona para estas celebraciones son 3 palabras, que son servicio, compromiso y deber, si no recuerdo mal, porque las retuve un poco así rápidamente. Pero creo que son palabras que no son nada subjetivas, pero que a la vez son suficientemente amplias para que todos nosotros les demos un significado. No solo para la Corona, sino para todos nosotros en nuestros deberes diarios, en nuestros compromisos diarios y en nuestros servicios diarios. En este caso, pues en nuestra Real Academia, a través de todas nuestras actividades y nuestra promoción del conocimiento. Muchísimas gracias. Servicio, compromiso y deber. Y seguro que el presidente se queda también con este magnífico lema para cerrar la sesión. Pues efectivamente, hemos visto en estas breves intervenciones que se han fijado la atención en unos ciertos puntos que en realidad todos ellos creo que merecen la máxima reflexión y que cuando nos levantemos nos llevemos en nuestros bolsillos estos puntos para reflexionar con tranquilidad y para poder avanzar a este respecto. Yo me llevo muchos importantes puntos. El problema, claro, de la descarbonización que sufre bueno, oiga, que España tiene unas posibilidades futuras enormes, porque quizá no tenemos algunas cosas, pero sí tenemos sol, tenemos agua, una costa impresionante, tenemos viento. Pongamos imaginación. Y parece que tenemos que decir adiós. Y tenemos que decir adiós, yo creo que con solo unas breves palabras. Gracias a todos ustedes. Continuemos con nuestros esfuerzos para alcanzar una verdadera prosperidad compartida. Y gracias, Majestad. Muchas gracias por lo que ha hecho y muchas gracias por lo que hará. Gracias, gracias, gracias.